E por iso sempre o recordo para todo o que teña que ver ca figura do Dr. Cabaleiro. E me quedo tamén cunha tristeza grande, hei de dicilo, porque repasando a biografía do Dr. Cabaleiro e todo o que veu despois, a Voz de Galicia recollía, non fai moito, que o Dr. Cabaleiro tiña plasmado un proxecto moi importante para o Hospital Psiquiátrico de Toén naquela época. E posteriormente, con todos os directores que pasaron e todos os que por ali de alguna maneira tratamos de facer algo en pro da psiquiatría, teremos ocasión de falalo tamén o próximo lunes, a Voz de Galicia decía: Toén nunca llegou a cumplir las expectativas de su impulsor. Isto, desde logo, para os que pasamos por ali, nos deixa un sentimento agridulce, porque se algo quería Cabaleiro era, o Dr. Cabaleiro era o mellor para a asistencia psiquiátrica. Proxectos innovadores, sectorización, nun momento onde a psiquiatría, como ben sabedes, casi nin estaba contemplada dentro do Sistema Nacional de Saúde, casi tiñamos que andar mendigando nos hospitais para que nos puderan atender aos pacientes mentales que, hai que recordarlo, tamén teñen outras patoloxías, e daí veu o que creamos despois a unidade de agudos dentro do Hospital Santa María Nai, integrada no propio complexo hospitalario. Me quedo con eso, a ver se ainda podemos darlle unha volta e cumplir aquilo que o Dr. Cabaleiro tanto ansiaba, eses proxectos dunha psiquiatría que garantice unha atención digna e integradora para todos os pacientes dentro da saúde mental. Estarei tamén o próximo luns nesa mesa redonda que se vai a facer moitos reconocimientos á familia. Creo que preservades o legado do voso familiar dun xeito, creo que adecuado. Está esa fundación que de alguna maneira tamén conserva todo o que fixo o voso familiar, a quen hoxe lle quero rendir o meu cálido homenaxe. Nada máis, moitas gracias por haberme invitado. Manolecho, parece que hai que entregar isto, non? A ver. Bueno, abre ti, mellor xa, non? Un cirujano, necesitamos un cirujano. Un cirujano, sí, un cirujano. Sí, yo soy un poco malito. ¿Sí? Bueno, lo veré con la mente si puedo. Lo has podido. Sí. Ah, una caricatura preciosa. Preciosa. Sí, señor. Preciosa. Sí, señor. Magnífico. Coloca en positivo, Manolecho. Sí, sí. No solo de acá. Bueno, mira. A continuación, hará una pequeña semblanza de la figura del Dr. Cabaleiro Goas, el Dr. David Simón Lorda, secretario de la Academia Médico-Quirúrgica. Buenas tardes. Bueno, en el centenario del nacimiento del Dr. Cabaleiro Goas realizaremos una breve semblanza acerca de su biografía. Dr. Manuel Cabaleiro Goas fue un neuropsiquiatra que nació en A Coruña en 1918 y falleció en Santiago en 1977. Estudió la carrera de Medicina en Santiago de Compostela entre el 34 y el 42, con el parón de la Guerra Civil por medio, durante la cual milita en las filas del ejército franquista. Pero pronto se pone en contacto con la psiquiatría, pues ya en el año 41 fue alumno interno en el Departamento de Medicina Legal que dirigía en Santiago el profesor José Pérez López Villamil. Al terminar la carrera, amplía estudios con López Ibor en Madrid para luego regresar a Galicia y completar su formación clínica con Villamil en el sanatorio privado que éste posee en Vigo desde el año 38. En 1943, Manuel Cabaleiro y su socio y también neuropsiquiatra Nicandro Pérez abrirán en Ourense un pequeño sanatorio privado, el Sanatorio Psiquiátrico de Perpetuo Socorro, situado primero en el barrio del Couto y posteriormente en el Pazo de Quizamonde. Ya desde esa fecha siempre vivirá y ejercerá profesionalmente en la ciudad de Ourense, desde donde consolidó su prestigio dentro y fuera de Galicia. Casi hasta el final de su vida mantuvo el vínculo con la Universidad de Santiago, aunque fracasó en su intento de acceder a la cátedra de psiquiatría pese al claro apoyo de su maestro Villamil.
Entre 1943 y 1959 fue desempeñando diferentes puestos en la asistencia psiquiátrica ambulatoria pública de Ourense, neuropsiquiatra del Seguro Obligatorio de Enfermedad, jefe de sección de Psiquiatría y Higiene Mental del Instituto Provincial de Sanidad, hasta que en la apertura del Hospital Psiquiátrico de Toén, en 1959, será director de este centro, que pertenecía al Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica del Ministerio de Gobernación, ya hasta su fallecimiento en 1977. Pese a estar ubicado espacialmente en una periferia, Cabaleiro publicó un gran número de obras de revisión y compilación basadas siempre en su práctica clínica, con una especial predilección por las psicosis endógenas, los delirios, la esquizofrenia. A destacar en su vasta obra los libros como Psicosis esquizofrénicas, Werther, Mishkin y Joaquín Monegro vistos por un psiquiatra, su tesis La psiquiatría en la medicina popular gallega, los libros Problemas actuales de las psicosis esquizofrénicas, los 2 tomos que llamo de temas psiquiátricos, el libro Problemas psíquicos de la inmigración y su último libro Aportaciones a la psicopatología fenomenológica. Frente a otros autores españoles de la psiquiatría de su época, es destacable la ausencia de un discurso de exaltación nacional en sus escritos, la actitud respetuosa hacia el paciente, casi siempre citado como hombre enfermo, y de modo particularmente significativo la reivindicación de las otrora figuras de la psiquiatría española condenadas a la censura y al olvido tras la Guerra Civil. Fueron también muy significativas las relaciones establecidas por Cabaleiro con la psiquiatría portuguesa y de ultramar, faceta en la que obtuvo un importante reconocimiento en la psiquiatría lusa hispanoamericana y un notable silencio por parte de la psiquiatría oficial española. Su obra y sus concepciones evolucionaron desde los inicios de los años 60, con la creciente presencia de la psiquiatría social en todos sus escritos y conferencias, así como el compromiso por la mejora de la asistencia psiquiátrica en España, con declaraciones y posturas políticamente incorrectas en aquellos años. Constantemente preocupado por la formación y utilización científica de los médicos, en enero de 1960 fue la fuerza impulsora que estuvo detrás de la creación de la Academia Médico-Quirúrgica de Ourense, en la que hoy estamos, y fue también su primer presidente, reelegido sucesivamente hasta 1974. Manuel Cabaleiro Goás representa la figura más importante de la psiquiatría gallega de la segunda mitad del siglo XX y uno de los pocos con una voz propia en la psiquiatría española de la posguerra. Gestionó buena parte de la historia orensana, de la historia de la asistencia psiquiátrica pública orensana moderna, integrándola en un proyecto psiquiátrico de carácter fenomenológico y antropológico, que trataba de servir como instrumento para una mejor comprensión del hombre enfermo. Nada más. Muchas gracias. A continuación, dirá unas palabras el doctor don José Luis Jiménez Martínez, presidente del Colegio Oficial de Médicos. Buenas tardes, bienvenidos todos a esta su casa, el Colegio de Médicos. Estamos encantados con que esto esté absolutamente lleno. Estamos encantados con la presencia de presidentes de la Academia Médico-Quirúrgica, otros presidentes de los colegios de anteriores etapas del Colegio Médico, y queremos agradecer a la Academia Médico-Quirúrgica, nuestra entidad hermana, esta iniciativa de honrar el centenario del nacimiento de Cabaleiro Goás. También, por supuesto, a la familia que está aquí presente. También, como presidente del colegio, quiero agradecer la presencia entre nosotros del presidente del Parlamento de Galicia, de Miguel Santalices, que además de presidente del Parlamento de Galicia es médico y además es de Ourense, por lo tanto esta es su casa y aquí la tienes, como siempre sabes, ¿no? Además de todo lo que ha dicho David, Manuel Cabaleiro Goás no solamente fue un gran psiquiatra, sino además para la medicina orensana ha sido y es un referente. Por eso ha llevado su nombre, por ejemplo, la Fundación Cabaleiro Goás de investigación, de apoyo a la investigación, que hasta hace pocos años funcionó en el Hospital de Ourense, en el show, de la cual tuve el privilegio de, con Manuel Cabaleiro, participar en sus juntas gestoras cuando tuve responsabilidades de gestión en aquel momento, ¿no? Aparte de eso, para el colegio, la figura de Manuel Cabaleiro Goás es la figura que representa nuestro interés y el interés de todos los colegiados por la producción científica. Creo que fue el abanderado de la publicación en las revistas nacionales e internacionales de artículos científicos por los que creo que debemos seguir luchando en nuestra ciudad para que nuestros médicos aparezcan
en las publicaciones científicas y en los congresos nacionales e internacionales, como muy bien aparece además el presidente de la Academia Médico-Quirúrgica en los congresos europeos, y creo que muchísimos más. Creo que Cabaleiro fue nuestro predecesor en ese sentido, ¿no? Precisamente por ello, este es el 34 premio Cabaleiro Guas que el Colegio de Médicos de Ourense entrega. Y he de decir también con gran satisfacción que ayer falló el jurado calificador el 34 premio Cabaleiro Guas con nada menos que 8 trabajos de enorme calidad científica, y el jurado tuvo grandes dificultades en elegir cuál de ellos. Por lo tanto, creemos que su figura y su nombre sigue estando en la producción científica, en la investigación, en esa parte tan importante de lo que es la actividad de los médicos, que como todos sabéis, no solo la asistencia, sino la asistencia a la docencia y la investigación. Por mi parte, nada más, volver a agradecer a la Academia Médico-Quirúrgica el conmemorar este centenario, sumarnos a ella, agradecer a todo el público que ha venido hoy, al ponente, a Pedro Barbado. Hace tiempo que no lo veía y estoy encantado de escucharle, y nada más. Muchas gracias a todos. Para acabar, diré unas palabras que intentaré que sean breves. Cuando me planteó David Simón organizar un centenario este año, obviamente, del proceso de nacimiento de Cabaleiro Guas, y hacer este acto, lo primero que pensé es que yo probablemente sería la persona menos indicada para participar en este acto, puesto que probablemente ni temporal ni casi especialmente he compartido espacio con el doctor Cabaleiro Guas, y todo lo que sé lo sé probablemente pues a través de David Simón, que tiene un gran conocimiento sobre la historia de la medicina de Ourense. De todas maneras, sí que creo que hay dos aspectos que me parecen relevantes en su forma de actuar y que creo que comparto completamente. Una que es muy simple y que llega a esa certeza hace tiempo. La actividad médica se divide en varias facetas y que todas ellas son indispensables. Creo que los médicos tenemos que hacer asistencia sanitaria, tenemos que hacer formación, tenemos que hacer investigación y tenemos que hacer también gestión. Son nuestros 4 ámbitos, y en la medida que llegamos al equilibrio de esos ámbitos seremos mejores médicos. Y yo creo que en este sentido la figura del doctor Cabaleiro Guas es un claro ejemplo de todas estas facetas. Y la otra, a la cual he llegado no hace ya menos tiempo, la importancia de ser al mismo tiempo local y global, de tener una visión adaptada al medio donde vives, pero que lo que tú hagas en cada momento trascienda más allá y lo puedas colocar y ubicar dentro de un ámbito, no sé si decir internacional, pero sí dentro de lo que es el saber que todos compartimos entre todos. Entonces, creo que también en este sentido es un fiel representante, yo creo que de esa idea. Simplemente esto es lo que quería decir como reflexión casi personal. Aquí en este momento hay muchos de los que han estado previamente antes que yo, han venido a la llamada, y los agradezco a los antiguos presidentes de la Academia Médico-Quirúrgica que me antecedieron en estar aquí en este acto, y me gustaría en su representación, la representación de la Junta Directiva que preside actualmente, dar a la familia Cabaleiro Guas un diploma conmemorativo para cerrar ya el acto. Simplemente unhas palabras para dar as gracias a todos os que estades aquí, ao presidente do Colexio de Médicos, xa queda dito, 35 anos tendo un premio que nomea a Cabaleiro Guas, presidente da Academia Médico-Quirúrgica, do que el foi fundador e primer presidente. Bueno, o presidente do Parlamento Galego, bueno, eu conozco porque é meu amigo e colega, unha palabra. Bueno, e a Simón, que vou decir de Simón? Pois Simón é o biógrafo do meu pai e historiador de Torén. Definámoslo así. Entón, a todos, moitísimas gracias. En nome da familia, se estuvera o meu pai aquí, chora.
Vamos al acto científico. Bueno, la conferencia, es para mí un placer presentar a José Antonio Barbado Alonso, compañero, psiquiatra, el compañero del servicio durante muchos años. Y bueno, yo creo que nos va a hablar de un tema muy interesante, que viene ya de hace muchos años, pero que nos va a dar una visión muy novedosa y de toda la temática que tenga que ver con el tema del trauma, del apego. Algunos autores que estamos comentando antes de empezar, que Cabaleiro Boas bebió mucho de todos ellos, pues Rolf Carballo, Bowlby, muchos, digamos, Toño Barbado nos lo va a actualizar, nos lo va a integrar y nos va a conseguir aportar muchas nuevas concepciones de la clínica de la psicopatología. Toda la relación entre el trauma, el apego y todo el trabajo a hacer desde las psicoterapias. Antonio Barbado es médico psiquiatra, psicoterapeuta, hizo la carrera en la Universidad de Valladolid y fue residente, digamos, hoy todo va de Toen y va del Hospital Psiquiátrico de Toen. Antonio Barbado fue residente vía MIR en el Hospital Psiquiátrico de Toen, no sé si en un momento ya se llamaba Cabaleiro Boas, y que por cierto es un nombre de un hospital que hemos perdido por el camino. Con este cierre también se perdió el nombre del hospital, ¿no? Ya desde los últimos años de residencia, y yo creo que un poco en la vanguardia de lo que siempre se trabajó en Toen en muchos diferentes periodos, comienza a formarse en terapia de familia en la Universidad de Massachusetts, formación que posteriormente amplió en un posgrado en terapia de familia en la Universidad de Santiago de Compostela en los años 90, en la cual yo creo que se formaron por muchísimos psiquiatras y psicólogos del momento. En un momento ha sido un gran boom de la terapia de familia, y en los últimos años se ha formado fundamentalmente pues, en técnicos como MDR, neurofeedback, terapia sensorimotora y mindfulness, ¿no? Decir que cuando concluye la especialidad, pues durante bastantes años trabajó como adjunto de nuestro servicio y participó desde todos aquellos años pues, en la formación de residentes de familia, residentes de psiquiatría, y en la formación y la supervisión. Y en aquellos años pues, realmente pues, el trabajo de Toño Barbado en las USM, fundamentalmente desde la USM, pues yo creo que se establecieron unos vínculos y una forma de trabajo con los médicos de familia de los centros de salud de aquellos años de la ciudad que aún es recordado todavía a día de hoy. Pocos meses antes de abandonar, digamos, su dedicación al servicio, a la atención pública, que se pasó a la práctica privada de forma exclusiva, pues realmente había empezado un seminario así como más intensivos de formación con los residentes MIRES y PIRES del servicio. Dejó un vacío importante en aquellos años que fuimos reconstruyendo poco a poco, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque el año pasado conseguimos que volviera al servicio a dar algunas sesiones de formación en aspectos de la psicoterapia, algunos de los que nos va a hablar de hoy él y en otros nuevos, junto con Mercedes Fernández Valencia, su compañera y también ex residente del servicio. Y bueno, pues empezaron un seminario que esperemos que consigamos traerlo de nuevo al servicio. Creo que queda mucho camino por recorrer para que las psicoterapias sean ofertadas en la sanidad pública con el espacio y el tiempo necesario y adecuado en las agendas de consultas de los profesionales de salud mental, y mucho trabajo por mejorar la formación en psicoterapia de los MIRES y PIRES que se forman en las unidades de docentes en los hospitales públicos españoles, y que a veces pues, debíamos buscar marcos o fórmulas de colaboración con docentes especializados que están en el ámbito privado, como en este caso Toño Barbado. Bueno, pues sobre psicoterapias en el marco de los problemas de trauma y su relación con el vínculo y el apego, algo que de alguna manera también entronca con Cabaleiro y todos los trabajos que Cabaleiro realiza en los años 60 y 70, muy preocupado por qué pasaba con los hijos de los inmigrantes gallegos en Europa, en Hispanoamérica. Bueno, pues sobre todo eso, pero actualizado en el siglo XXI, pues nos hablará Toño Barbado a continuación y todo el tiempo que tenga. Muchas gracias.
quiero dar las gracias a David y a la Academia Médico-Quirúrgica por esta invitación en una fecha pues, muy significativa para la psiquiatría orensana y la psiquiatría gallega, como es el centenario, la celebración del centenario del nacimiento del doctor Cabaleiro. Bien, les decía que el título de la presentación que les voy a decir, les voy a comentar, es Trauma y apego, un nuevo paradigma, pero tengo que decirles que no es nuevo, que no hay nada nuevo bajo el sol, que son ideas viejas, pero quizás desde un prisma diferente. Y digo ideas viejas porque hubo un psiquiatra médico gallego, Roz Carballo, que habló de urdimbre afectiva, que es un concepto incluso más profundo y más rico de matices que la idea original de Bowlby, y más parecido a la concepción más actual del apego, que es una concepción psicobiológica. Roz Carballo, igual que el doctor Cabaleiro, pertenecían a un grupo de médicos humanistas que intentaron introducir el enfoque antropológico en medicina, intentaron introducir un enfoque que el enfoque antropológico podemos resumirlo en no hay enfermedades, sino enfermos. Y ese enfoque sigue mencionándose, pero creo que es algo olvidado y casi ornamental dentro de la medicina actual superespecializada. No conocía a Cabaleiro, pero conocía a sus discípulos, un grupo heterogéneo y brillante de colegas. Con los años que ya han pasado desde que estuve en TOEN, tengo que decirles que estoy orgulloso de haberme formado allí. Era una formación que no teníamos docencia organizada, no teníamos seminarios, pero teníamos una biblioteca con todos los libros de Cabaleiro y ese era el lugar de paso, de encuentro, donde entrábamos, salíamos, siempre había un psiquiatra con quien hablar y todos los días se hablaban de algo distinto y siempre de psiquiatría. Al final, con el paso de los años, notas que esa formación caótica te deja un pozo de amor a la profesión, de no tenerla miedo, de tener curiosidad. Recuerdo que allí había lectores febriles en ese grupo que escribían en la revista, en Siso Saude, y leíamos con devoción los que allí nos formábamos. Recuerdo los escritos de Lamas, de un tal Lamas, que por cierto debería estar aquí. Y Lamas, en uno de sus escritos, que me va a servir para introducir el tema, decía que hay dos tipos de personas, tanto en psiquiatría como en la vida, los exploradores y los colonizadores. Decía que los exploradores buscan nuevos territorios, nuevos lugares, y una vez que mapean el escena, pues se van a buscar otro. Y los colonizadores son los que llegan al territorio, profundizan en él, lo explotan y ahí se quedan. Decía en su escrito que ambos son necesarios, ¿no? Bueno, yo creo que he sido explorador, a lo largo he visitado varios modelos, biológico, sistémico, dinámico, y lo que tengo que decirles es que este último modelo en el que llevo asentado 15 años, el trauma y el apego, que no es nuevo, que es viejo, pero reactualizado, para mí es el modelo que más próximo está a la condición humana. Bien, algunas ideas introductorias sobre el trauma y el apego. El apego, la idea de que está surgiendo un nuevo paradigma relacionado con el trauma, el apego y la disociación, viene de los propios autores que trabajan en este tema, como también desde neurocientíficos de ciencia básica, como también desde el psicoanálisis relacional. Hay una convergencia de opinión respecto a que está emergiendo un nuevo paradigma que circula alrededor del trauma y el apego. La idea básica de este modelo es que la naturaleza humana es relacional. Ya lo decía también Roz Carballo, que la urdimbre se construye, el ser se constituye, el yo se constituye en el tejido, en la relación primera, ¿no? La naturaleza humana es relacional. Bowlby, con su concepto de apego, criticó la posición freudiana demasiado centrada en el conflicto intrapsíquico y dijo que se habían olvidado un poco del entorno real, relacional, en donde se cría un bebé, donde crece un niño. Bowlby lo que hizo es lo que muchos otros científicos, recogió un concepto de otra disciplina científica y la aplicó a la suya. En este caso, la etología de Konrad Lorenz. Bowlby era amigo de Konrad Lorenz y aplicó el concepto de impronta, que es lo que es imprinting,
para establecer una concepción del apego como algo psicobiológico, como algo vital, como una necesidad biológica del ser humano. Entonces, Bowlby decía que esta necesidad biológica de establecer vínculos la tenemos desde que nacemos y hasta que morimos. Él decía esa frase que pongo ahí, de la cuna a la tumba. Y que, otra idea importante, es que la calidad emocional del primer vínculo va a determinar el futuro del cerebro y la biografía de esa persona. Bien, otro concepto de este modelo es que frente al enfoque biopsicosocial de la psiquiatría, este modelo, frente a psicoterapias tradicionales que ponen el acento en lo psicológico, en lo intrapsíquico, en lo cognitivo, este modelo pone su foco más en lo biológico y en lo social. Es un modelo más biosocial. Biológico porque hay una evidencia empírica de cómo el trato recibido en la crianza va a alterar la arquitectura cerebral. Y social sobre cómo el ambiente microsocial, el ambiente familiar, y el ambiente macrosocial, es decir, el momento histórico de la sociedad en la que vives, va a influir en la patología, en la patogénesis. A todo este cuerpo de datos, un divulgador de este modelo, Daniel Siegel, lo llama neurobiología interpersonal. Bien, voy a profundizar un poco en el modelo, estructurándolo en tres apartados. Uno lo he llamado el dolor del niño, donde voy a hablar de lo biológico. Otro, la responsabilidad del adulto, donde hablaré de los datos epidemiológicos y de lo social. Y por último, algunos comentarios sobre las nuevas terapias que se han denominado de abajo arriba y cómo practicamos varias de ellas, pues comentarles algunas características comunes. Bien, el dolor del niño. William James, uno de los psicólogos más influyentes de la historia de la psicología de principios del siglo XX, dejó esta frase: el mayor terror de un niño es la soledad. William James se anticipó 60 años a la teoría de Bowlby, 50 años a Roz Carballo. William James intuyó que un niño necesita protección y que el terror más grande es sentirse solo. Jack Pansek, un psiquiatra que inaugura el estudio científico de la neurociencia afectiva, describió el sistema de pánico, un circuito neurológico con su correlato neuroquímico que se activa cuando la figura de apego, la figura de protección, desaparece. Cuando los niños en el parque se ponen a chillar porque no ven a su madre, se le ha activado el circuito de pánico que describió Pansek. Los seres vivos, los animales que corren por la tierra, cuando están amenazados, atemorizados, corren y buscan un escondite, buscan un lugar donde refugiarse, donde protegerse. Los primates y los seres humanos, el lugar hacia donde corren es a los brazos de su madre, a los brazos de su figura de apego, a los brazos de protección. Entonces, hay otro dato significativo que también lo mencionaban los médicos humanistas previos a Bowlby, y es que el ser humano nace con una prematuridad neurológica importante. Quizás sea la base también de su rápido aprendizaje, pero el ser humano, por ejemplo, el bebé humano, hasta que no pasa un año, no es capaz de andar solo. Hasta que no pasan 2 años y algo, no es capaz de buscar alimento por su cuenta. El cerebro de un bebé recién nacido tiene el 25% del peso del desarrollo cerebral que va a tener en la edad adulta, pero a los 5 años ya casi tiene el 80 o 90% de ese peso cerebral. Es decir, en los primeros 5 años de vida, el crecimiento cerebral es geométrico. Bien, entonces por eso estos autores dicen que todo bebé necesita de un útero externo que prolongue el nivel de protección del útero interno y un córtex auxiliar, porque el cerebro de un bebé no tiene desarrollado la corteza frontal y necesita de un córtex auxiliar, en este caso su cuidador, su madre, que le regule, que le calme, que le tranquilice, que le acoja. Por eso, fundamentalmente,
la teoría del apego o el sistema de apego, que es un sistema biológico, no es tanto una teoría para explicar la calidad o la variabilidad de nuestras relaciones afectivas a lo largo de la vida, como la explicación de cómo vamos desarrollando estrategias desde pequeños, desde que nacemos, estrategias biológicas, relacionales, estrategias emocionales y estrategias cognitivas para regular nuestro estrés, para encontrar la calma. Y el bebé humano se va a adaptar a cualquiera sea el nicho ecológico en el que se encuentre. Ese nicho puede ser frío, puede ser lleno de ruido, puede ser peligroso, pero va a adaptarse cualquiera sean las circunstancias, porque para ese bebé es una cuestión de supervivencia, mantener el vínculo. Entonces, los estudios ya desde los estudios de Harlow con los monos, se demostró que lo que importa para el desarrollo de un infante es la conexión, la sintonía emocional. Eso es vital. Por eso pongo que para un desarrollo saludable, amar a un niño no es suficiente. Necesitan la sintonía, la conexión. Bien, otra cuestión es que la adversidad deja huella biológica, como venimos diciendo. La idea de que un conflicto o de que tener una infancia difícil puede darte problemas de adulto es una idea familiar, esto todo el mundo lo sabe. Pero lo que es diferente es la cantidad de estudios que han mostrado que no es una cuestión solo conductual, que es biológica, que el maltrato deja huella. Y esto, quiero resumirles la cantidad de estudios en esta diapositiva. El proceso sería el siguiente. La presencia de trauma en los primeros años de vida, de una disfunción familiar y de un patrón de cuidados inadecuado, genera un estrés tóxico que la inmadurez cerebral del niño no va a poder manejar. Ese estrés va a provocar una serie de respuestas y de perjuicio a una serie de sistemas del organismo que están interrelacionados, que tienen el mismo lenguaje químico y que son en la respuesta neuroendocrina, el sistema inmune y el desarrollo cerebral. Revisando trabajos de Roth Carballo mencionaba lo mismo, la individualidad inmunológica, la inmadurez enzimática y la inmadurez cerebral. Ese estrés tóxico va a producir alteraciones, va a activar el eje hipotálamo hipofisario adrenal, va a inundar cortisol, adrenalina, citoquinas al torrente sanguíneo, que van a dañar el sistema inmune, generando inmunodepresión, al desarrollo cerebral, con pérdida de neuronas, pérdida de conexiones cerebrales, va a afectar al desarrollo de, por ejemplo, el cuerpo calloso, dificultando la conexión interhemisférica, va a disminuir la zona de la corteza prefrontal, sobre todo del hemisferio derecho, con el perjuicio para controlar la conducta, la capacidad inhibitoria de la corteza, y con los problemas de tipo ejecutivo, cognitivo, de aprendizaje. La amígdala va a crecer de tamaño y va a sensibilizarnos a mayor estrés. Todo este tipo de alteraciones van a perdurar a lo largo del tiempo y van a volver al sujeto vulnerable a distintos problemas de salud, mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de enfermedades crónicas de todo tipo, mayor riesgo de disfunción cognitiva, problemas de regulación y de funcionamiento psicológico. Bien, pero quería comentarles, bueno, ¿qué es el trauma? Quizás la definición más breve de lo que es trauma es todo aquel evento que supera nuestra capacidad de respuesta, nuestra capacidad de hacerlo frente. Una de las características del trauma es que es ineludible, que genera en el sujeto una sensación de indefensión, de desamparo, de que esto me sobrepasa. Hay otra cuestión importante en el trauma, lo que ahí pongo de acción y omisión. La acción es el evento que ocurre. El DSM califica el trauma en función del tipo de evento. Es decir, que si no te ha pasado algo gordo, como lo que describe el DSM, es que no estás traumatizado. En realidad, el trauma depende no del evento, sino de cómo tú lo vivas. Lo que es traumático para ti puede no serlo para mí. Es la respuesta
Y la acción sería el evento y la omisión es la falta de reparación, la falta de protección, el que no haya una persona que te consuele, que te proteja, que te salve del daño. Por tanto, el trauma muchas veces comento que no es tanto lo que te pasó, que también, como lo que te faltó. Y eso es lo que más traumatiza, no solamente no el vivir una experiencia adversa, sino no tener un lugar donde poder decirlo, donde poder sentirse apoyado. Por eso va a ser diferente el evento de organizar una experiencia traumática. Y lo que decide que una persona, ante una experiencia adversa, organice una experiencia traumática es la falta de seguridad emocional, la ausencia de seguridad emocional. Por eso podemos decir que todo trauma es un trauma relacional, porque al final va a faltar ese aspecto. Toda persona con un trauma va a vivir, y el correlato biológico lo acabamos de ver, con una sensación crónica de peligro. Esa sensación crónica de peligro va a determinar sus relaciones, su estado de salud físico, su estado de salud psicológico. Una manera de poder entender un poquito más esto es la teoría polivagal. La teoría polivagal de Stephen Porges no es más que una reformulación del sistema general de respuesta, de adaptación, del sistema nervioso autónomo. No nacemos con una hoja en blanco, nacemos con una serie de sistemas de acción, con unos programas, con un software incorporado, que algunos de ellos son sistemas de acción para la vida diaria, sistemas de acción sociales, por ejemplo, la tendencia a juego, todos los animales juegan espontáneamente y los niños también, y tenemos esa tendencia innata, la exploración, el apego, el cuidado, la cooperación. Son sistemas, vamos a llamarles sociales, que necesitan que la persona esté en un estado regulado, con su afecto regulado, que esté en calma, para que puedan darse adecuadamente. Y también tenemos sistemas defensivos, sistemas para la detección del peligro. Y estos sistemas son automáticos. El cerebro es una máquina preparada para la supervivencia. No podemos tener sistemas de defensa reflexivos porque no existiríamos como especie. Si nos ponemos a pensar si esto es peligroso o no para mí, si me está en juego la vida o no, no hubiera desaparecido. Los sistemas de respuesta ante amenazas, ante peligros defensivos son automáticos. A estos sistemas de detección del peligro Porges lo llama neurocepción. Y él dice que tenemos 3 líneas de defensa. La primera defensa es lo que él llama el sistema de conexión social. Este sistema de defensa es el que nos permite estar apegados, colaborar, estar en calma, buscar el apoyo. Está mediado por el vago ventral, la rama ventral del vago, que es mielinizada y que es la última de aparición en la historia filogenética. El vago aparece a partir de la rama ventral aparece a partir de los mamíferos. Esta rama inerva las vísceras, el corazón, la voz, el oído, la expresión del rostro. Esta sería nuestra primera línea de defensa, la búsqueda de contacto. Cuando esa línea de defensa falla, se activa la segunda línea de defensa, que es la clásica, la que hemos estudiado todos, que es la activación simpática, que promueve las defensas de movilización, promueve la lucha y huida. Pero hay una tercera línea de defensa, que es cuando la amenaza ya es vital, se activa la rama dorsal del nervio vago, que facilita la inhibición conductual, que facilita la estrategia defensiva de muerte fingida, de congelación, de plof, de sumisión total. Estas serían defensas de inmovilización. Esta conceptualización de Porges nos ayuda a entender que aquí en la franja del medio estaría la ventana de tolerancia al afecto o a la activación autonómica. En esta franja podrían darse los sistemas sociales del juego, la exploración. Hacia arriba estaría la lucha y huida, la hiperactivación, y hacia abajo la hipoactivación, que suele casi siempre ir acompañada de disociación. Y esto es importante, este esquema, la de la ventana de tolerancia, para entender luego
patologías y intervenciones psicoterapéuticas. ¿Y por qué cuento esto? Porque un niño pequeño, un bebé, vive como amenaza rupturas del apego, rupturas crónicas del apego, abandonos, falta de conexión. Y va a activarse no el simpático, porque no puede luchar ni huir, porque el vínculo es fundamental, tiene que sobrevivir. Entonces, la respuesta más típica, más característica de un bebé o de un niño pequeño ante una interrupción crónica del apego es la activación dorsal. Y todo eso, si es repetido, se convierte en una defensa crónica que va a empezar toda la cascada de acontecimientos que hemos mencionado en el cuadro de todos los daños biológicos, digamos. Entonces, con esto podríamos entender que la falta de conexión, la falta de empatía, de sintonía con el bebé, con el niño, la mirada de amor, que lo llamamos negligencia emocional, puede que sea, y lo es, el maltrato más frecuente. El maltrato no suele ir acompañado, no suele ir solo, suele ir acompañado varios tipos de maltrato, pero en una encuesta americana que leí recientemente, el 78% del maltrato era negligencia emocional, más que la suma de los otros tipos de maltrato. Os recuerdo que los tipos de maltrato son maltrato físico, abuso psicológico, abuso sexual, negligencia emocional. No solamente era el maltrato más frecuente, es el que más daño produce a nivel cerebral. Algún autor lo ha descrito como una neurotoxina invisible que va dañando las estructuras cerebrales que van a tener problemas de regulación según vaya creciendo esa persona. Lo más importante también en el ámbito de la salud pública es que el maltrato se transmite de generación en generación. El maltrato tiene una transmisión. Una persona traumatizada difícilmente va a tener una conexión adecuada con sus hijos. Y esa es una manera de transmisión del maltrato. Lo mismo que el maltrato físico. Esto es un clásico de las consultas, ¿no? Los americanos les encantan los acrónimos y este acrónimo es el que ellos consideran que se necesita para la crianza. Presencia, sintonía, resonancia y confianza. Bien, voy a la segunda parte de profundización en el tema, al que me refiero con la responsabilidad del adulto. Bien, hay por ahí algunos historiadores que se han ocupado de la infancia. Hay uno en particular que es muy interesante, Joyce de Maus, y que bueno, nos cuenta una historia de la infancia que es como una película de terror, como una pesadilla. El infanticidio era la norma en la antigüedad. Cuando empezó a prohibirse en algunos sitios el infanticidio, el abandono en hospitales, en las calles, seguía siendo muy frecuente. Cuando ya en la Edad Moderna se penalizaba, seguía habiendo infanticidios y abandonos, pero se penalizaban en algunos países, lo que sí empezó a ocurrir es el trato a la infancia como si fueran gente a la que había que corregir a base de coacción. Eso ha perdurado durante mucho tiempo y, de hecho, el trato empático a la infancia no ha empezado hasta en el siglo XX. Y las legislaciones sobre derechos del niño no han empezado hasta este siglo. Lo que sigue habiendo, lo que hubo y seguirá habiendo, es la utilización del niño por parte de los adultos. Sí, a veces digo que el amor de los hijos a los padres es indiscutible, pero a la inversa tiene ya más vericuetos. La utilización de un niño puede ser utilizado por los padres para cubrir sus necesidades emocionales, un niño puede ser utilizado por sus padres para proyectar en ellos sus sueños fracasados. Hay muchas maneras de que un niño puede verse utilizado.
Lo importante es saber que eso que nos ocurre en la infancia queda como memoria y va a afectar cuando seamos adultos. Fíjense, es en 1962 cuando se publica por Kempe y colaboradores el libro del niño golpeado, el síndrome, perdón, del niño golpeado. Un libro donde se pone el acento en los daños físicos, neurológicos que sufre el chaval, no tanto en el tema de que hay abuso, maltrato detrás. Bien, esta frase que puede sonar dura, de San Agustín, siglo V, dadme otras madres y os daré otro mundo. Es una frase llena de esperanza. Es decir, San Agustín ya veía que si la crianza fuera distinta, podría haber personas distintas y una sociedad diferente. Los pioneros en el trabajo del trauma y el apego, que hicieron investigación, algunos de ellos, les he puesto aquí. Pongo a Bessel van der Kolk porque es uno de los autores como una de las mayores referencias mundiales en el trauma. Él publicó un estudio sobre el trastorno límite de personalidad en el que, de 200 y pico casos, en el que señaló que el 78% o 80% de los pacientes con TLP habían tenido una historia de maltrato. Y este maltrato había empezado antes de los 7 años. No sé por qué algunos estudios caen en el olvido o en el cajón y otros triunfan en las redes sociales, no sé, quizás no sea algo más relacionado con la ciencia, sino con la política, pero lo cierto es que hace ya bastantes años que publicó ese estudio. Martin Teicher es otro de los investigadores más afamados, de mayor renombre, y que ha publicado cantidad de estudios sobre cómo el maltrato va a producir distintos problemas psicológicos y físicos en función de la edad, del momento del desarrollo, de los periodos críticos cerebrales. Alan Sruffe publicó un estudio interesante donde cogió a 180 pacientes desde que nacieron y los siguió durante 30 años. Para él la cosa estaba clara, la calidad emocional del apego iba a determinar el futuro psicopatológico e incluso físico de las personas. Y mencionaba que la mezcla explosiva más maladaptativa serían padres inflexibles con niños vulnerables. Bessel van der Kolk propuso a la APA y al DSM-5, antes de que saliera, la propuesta de incluir el trastorno traumático del desarrollo en aquellos casos de niños muy maltratados que tenían una patología muy variable, muy abigarrada, que a veces recibían múltiples diagnósticos, y este tipo de diagnóstico englobaba esto. La APA le contestó lo siguiente, en el 2011, la idea de que las experiencias infantiles adversas provocan alteraciones del desarrollo es una intuición clínica, más que un hecho basado en la investigación. 2011, cuando había ya un cúmulo de investigación enorme. Que se sepa, no existe evidencia de alteraciones del desarrollo que hayan sido precedidas por un síndrome traumático. Esto es indecente. Así. Bien, ¿cómo se convierte a un bebé recién nacido con todo su potencial en un paciente psiquiátrico? O en un... ¿Qué pasa? ¿Qué le ocurre en su biografía? Bien, les voy a hablar de este estudio, el estudio epidemiológico de mayor impacto de los últimos años y de cómo comienza. Comienza con Felitti, que es un internista que trabaja en una mutua, la Kaiser Permanente, que es una de las mutuas americanas de mayor cribado médico del mundo, y además trabajaba en una clínica de obesidad. Un día, una paciente suya, que había mejorado notablemente su problema de obesidad, de repente dejó de venir y empeoró. Felitti la entrevistó, le dijo que qué había pasado y dijo que, bueno, había vuelto al trabajo con su cuerpo esbelto y que un compañero se sintió atraído por ella y que no pudo soportarlo, llegó a casa y se puso a comer otra vez. Curioseando con el tema, Felitti buscó entre sus casos a todas aquellas personas que, habiendo mejorado rápidamente de su obesidad, de repente habían empeorado. Encontró
unos antecedentes de abuso sexual, en la mayoría de ellos, lo presentó en un congreso, presentó 280 casos, y ¿sabéis lo que ocurrió? Que nadie le hizo caso. Que le dijeron, pero tú ¿cómo te crees? A estas pacientes pueden estar mintiéndote. Además, quizás lo único que quieren es justificar sus vidas fracasadas con todo esto. Menos mal que había allí otro autor, Robert Anda, que era epidemiólogo del CDC, del Centro de Control de Enfermedades, y le propuso que hicieran un estudio más amplio. El estudio recogió 17.000 personas, elaboraron un cuestionario donde incluían 5 preguntas sobre maltrato, abuso físico, negligencia emocional, abuso emocional y abuso sexual, y 5 disfunciones familiares. La presencia de una enfermedad mental en uno de los padres o en ambos, el encarcelamiento de uno de los padres, la madre tratada violentamente, violencia doméstica, abuso de sustancias dentro del hogar y el divorcio. Los resultados fueron apabullantes y sorpresivos. Los resultados mostraron un vínculo directo entre la presencia, la historia de trauma infantil y enfermedades crónicas, físicas y mentales y problemas de conducta. 2/3 de los adultos en el estudio habían experimentado 1 o más experiencias infantiles adversas. A mayor número de experiencias adversas en la niñez, mayor riesgo de patología. Este estudio, que se realizó y se publicó, lleva ya 50 artículos, el estudio lleva 50 artículos ya publicados, y seguirán publicándose más, se publicó en 1999 o en el año 2000, ya se ha replicado en la mayoría de los estados de Estados Unidos y en varios países, dando los mismos resultados. El puntapié del estudio es, bueno, esto a lo mejor es que se hizo en un barrio así de negros y que, bueno, pues claro, ¿no? Es un barrio marginal, a lo mejor estas cosas pueden pasar allí. Pues no, el 75% eran blancos, de clase media, 40% con estudios universitarios, vamos, cualquiera de nosotros. Aquí tenéis en esta diapositiva un resumen de este estudio, lo que os comentaba, el 67% de la población tiene al menos un acontecimiento adverso. Cuando se tienen 4 o más acontecimientos adversos, se multiplica por 14 el número de intentos de suicidio, se multiplica por 4,5 las posibilidades de desarrollar depresión, por 4 el empezar a tener relaciones sexuales alrededor de los 15, por 11 el uso de drogas intravenosas, por 2 las enfermedades hepáticas. Un 8% de la población tiene más de 4 ACE, de 4 acontecimientos adversos. Más de 6 acontecimientos adversos reduce la esperanza de vida en 20 años. Y esta sería la pirámide del maltrato. Acontecimientos adversos en la infancia van a producir una alteración en el neurodesarrollo que generarán perjuicio emocional, social y cognitivo, que facilitará la adopción de conductas de riesgo que conducirán a enfermedad, discapacidad, problemas sociales y posiblemente a una muerte más temprana. Lo que concluyeron es que lo que habían dado es con un problema de salud pública el más grande. Los datos indicaban que el problema de salud pública generaba más gastos que el cáncer, que la enfermedad cardiovascular. Hicieron estudios económicos y comentaban, aunque, claro, ¿cómo se hace prevención primaria de esto? Erradicar el abuso infantil. Comentaban en sus estudios económicos que la tasa de depresión se reduciría a la mitad, que la de alcoholismo en 2/3, que la del suicidio en 2/3 y el consumo de drogas y la violencia doméstica en 3/4. Un problema de salud pública. Ellos plantearon y crearon la Red Nacional para Estrés Traumático Infantil en 2001 con la idea de que todos aquellos que tenemos contacto o trabajamos con los niños o estamos en relación con la infancia, tenemos que estar trauma informados. Educadores, médicos de atención primaria, psiquiatras, psicólogos, gente en la justicia.
Y además, estar trauma informados es diferente del modelo médico. El modelo médico sitúa el problema dentro de la cabeza de uno, problema cerebral, tratamiento biológico. Estar trauma informados indica que el problema está en la relación y en el trato, y que además de poder tener que utilizar recursos médicos, hay que utilizar recursos psicosociales. Sin ellos no se puede cambiar las cosas. ¿Y todo por qué? Porque el apoyo social es una necesidad biológica, el apoyo emocional del niño es una necesidad biológica, y para salir adelante se necesita apoyo social. Algunos datos para refrendar esto que estamos diciendo, de atención al trauma infantil, datos recogidos del último no, pero de hace pocos años, de un observatorio de la infancia aquí en España. Del 50 al 60% de los casos de niños maltratados no llegan a conocimiento de las autoridades. Solo un 4% del personal sanitario pregunta por historia de abuso. Solo un 5% de las víctimas informa espontáneamente de su problema. Ellos proponen que la solución pasa por desarrollar, la teoría del cambio sería desarrollar las capacidades de los adultos para poder mejorar los resultados de los niños. Educar y tratar a los adultos para resolver los problemas de los niños. Es algo que todo aquel que trabaje con niños en psiquiatría o en psicología lo sabe. Es decir, si no trabajo con los padres, no hay nada que hacer. Bien, el tercer pie de este trípode sobre este modelo del trauma y el apego es la aparición de nuevas terapias. Desde hace más o menos 30 años están apareciendo nuevas terapias que no es que hayan ido después de los avances biológicos y epidemiológicos, sino que han ido muchas veces por delante, y lo que se trabajaba con esas terapias ha servido para la investigación sobre el trauma y el apego. Estas nuevas terapias añaden un nuevo enfoque a las tradicionales. Las tradicionales suelen trabajar desde lo cognitivo, desde lo verbal, narrativo, y estas nuevas terapias, su acceso es lo sensorial o lo afectivo. Las publicaciones de los últimos años de neurocientíficos como Damasio, como Pansek, como Ledouche, hablan de la importancia de lo sensorial y lo emocional como un elemento crítico en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo de patología. Bueno, aquí os pongo una especie de cuadro para diferenciar, mostrar las diferencias entre terapias de arriba abajo, cuyo procesamiento de la información es a partir de lo cognitivo, por tanto son verbales y narrativas, mientras que las de abajo arriba son experienciales, que las terapias de arriba abajo consideran el input emocional, o sea, el malestar emocional, como un error del sistema, como algo anormal, y por tanto intenta evitarlo o inhibirlo a través de contrarrestar esa memoria disfuncional con nuevos aprendizajes. Las terapias de abajo arriba acceden desde lo emocional, entienden el input emocional no como un error, sino como algo adaptativo, es decir, como algo que el sistema está intentando resolver, un problema que está en otro lugar, y los síntomas son reflejo de ese esfuerzo adaptativo, y buscan la aceptación y la integración de ese input emocional, intentando transformar la memoria emocional. ¿Cuáles serían las características comunes de estas terapias? Las resumo en 5 apartados: la relación terapéutica, que es el contexto donde el cambio es posible; la conciencia plena, instrumento para acceder a lo implícito; la mente múltiple, que es el mapa interior; la reexperimentación emocional, el motor del cambio; y la reconsolidación de la memoria, el objetivo. Bueno, la relación terapéutica, en cualquier libro de psicología o psiquiatría o de psicoterapia, se menciona que es un ingrediente importante y que sigue siéndolo. Aquí, en estos modelos de terapia, se da una vuelta de tuerca más, en el sentido de que lo que se busca en la relación terapéutica desde este modelo es que el paciente se sienta seguro. Un paciente traumatizado está a la defensiva, su ventana de tolerancia es estrecha, necesita regularse, calmarse para que podamos trabajar en la ventana de tolerancia que os mencionaba antes. Entonces, ¿de qué manera se establece un vínculo seguro con el paciente en terapia? Pues lo mismo
que se establece el apego seguro de la madre con el hijo. Pues con estos tres elementos se establece el apego seguro. Con la sintonía es sentirse sentido, sentir que yo siento, que tú me sientes. Eso es la sintonía, es algo que, bueno, hay que sentirlo. No se puede explicar con palabras mucho. La permanencia, que es la predictibilidad, el ser consistente. El niño lo que más le asusta es la confusión, lo impredecible. Eso le altera, le desregula. En terapia lo mismo. Hay que ser predecible y consistente. Y la capacidad de reparar. La capacidad de reparar es que cuando alguien está alterado, sabe que al final tú vas a poder ayudarle, tú vas a poder regular su malestar. Lo mismo que el niño. Y eso, ese ciclo del apego, de apego, ruptura y volver a reparar, en ese ciclo se fortalece la resiliencia y la capacidad de afrontar adversidades. Otro elemento importante de estas terapias es la conciencia plena. Ahora está de moda la atención plena, el mindfulness, pero hay muchas terapias que ya utilizan el ingrediente de la conciencia plena para llegar a lo implícito. ¿En qué consiste la conciencia plena? En dos aspectos, presencia y consciencia. Pedir al paciente que se esté aquí y ahora, en el momento presente, y que sea consciente de su interocepción, de lo que está sintiendo en este momento. Y el terapeuta le acompaña con esta voz más suave para poder ayudarle a que llegue a lo sensorial y a lo afectivo de la experiencia que está ocurriendo, de lo que está sintiendo. Eso permite que tengamos mejor acceso a esas memorias implícitas, esos traumas de la etapa de la infancia. Sería una especie de meditación asistida. Nos permitiría ir aumentando el margen de tolerancia del paciente y ir aquí en el borde antes de la hiperactivación, mantener al paciente en esta zona seguro, pero no demasiado seguro, para poder ir procesando las memorias. Finalmente, pero otro apartado sería la mente múltiple. Siempre que hay trauma, hay disociación. El trauma es algo que me sobrepasa, y como me sobrepasa, la disociación aparece como un mecanismo adaptativo para que yo pueda seguir superviviendo. Pero la realidad es que la mente no tiene una unidad de origen. La mente no es un yo pequeñito con el que nace el bebé. El bebé tiene experiencias sensoriales, cinestésicas, emocionales, que se van agrupando, se van convergiendo, formando estados del yo, y en esa tendencia a la integración se forma una coherencia que va a dar la identidad del yo. El trauma puede fracturar esa tendencia a la coherencia, a la unidad, y por eso puede haber distintas versiones de cada uno de nosotros. Partes, sus personalidades, estados del yo, pues como las muñecas chinas, una dentro de otra. Un esquema básico de las partes sería este. Hay siempre un estado mental del niño, el niño herido, que tiene la memoria traumática, la parte emocional. Hay siempre un yo adulto, que es el estado del yo que intenta adaptarse y llevar la vida, o la parte aparentemente normal, y entre medias, un material defensivo, unas partes que intentan que no se acceda, que guardan el dolor. Otro elemento importante de las terapias es que son experienciales, es decir, tiene que haber emoción. Recordamos a lo mejor a uno de los autores antiguos, el James Alexander, de la experiencia emocional correctiva, que tiene que haber emoción y activación emocional para que el cambio pueda producirse. Hay que buscar un caldeamiento emocional para llevar al paciente a esa ventana, al límite de esa ventana donde se puede dar el procesamiento emocional. Porque muchas veces, si solo trabajamos desde lo verbal, desde la azotea cognitiva, el cambio va a ser difícil que ocurra. Porque entender no basta, entender lo que me pasa no basta para cambiar. Tiene que haber una transformación interna. Quizás cuando
el trauma se supera, intervenciones más cognitivas son útiles, pero cuando alguien está muy desregulado, si no trabajamos lo emocional, va a ser difícil que se puedan dar pasos subsiguientes. El último paso es la reconsolidación de la memoria. La memoria, cuando la evocamos, tenemos un recuerdo, lo evocamos y se necesita un proceso de síntesis proteica para volver a reconsolidarla. Y en ese proceso la memoria se pueden perder trozos, partes. Se puede cambiar la memoria. Entonces el proceso, el objetivo en muchas de estas terapias es conseguir ir a un recuerdo, caldear emocionalmente el recuerdo. A partir de ese momento el recuerdo se vuelve lábil, frágil, la memoria se puede cambiar y en ese momento se intenta experiencialmente introducir un error de predicción, un acto de triunfo, un final distinto. Si el paciente vivía, por ejemplo, en un estado de inseguridad, en peligro, conseguir que sienta que está a salvo. Esto funciona solo si es experiencial, no si se lo digo verbalmente. Y eso puede hacer que haya un reemplazo de memoria. Y cuando el reemplazo de memoria ocurre, el cambio sobreviene, se impone, el paciente se nota mejor, empiezan a funcionar mejor otras cosas, no hay un trabajo entre sesión y sesión. Bien, con esto conseguimos pasar de lo implícito a lo explícito, pasar de un presente continuo del dolor del trauma a un pasado recordado que podemos contar y que ya emocionalmente está más distanciado. Bien, hasta aquí esta parte y simplemente quisiera concluir y resumir las ideas principales de lo que he querido transmitirles. El resumen de esta charla para mí sería este. La experiencia deja una huella biológica. La patología es subsidiaria del neurodesarrollo y, por tanto, de la biografía, de lo que nos pase. Los acontecimientos adversos en la infancia son un problema de salud pública que entre todos deberíamos acometer. Y existe un nuevo tipo de terapias que permiten y añaden recursos para trabajar con los pacientes con trauma y que permiten probablemente un acceso más rápido a estas huellas tempranas. Pero, además, quería añadirles alguna cosa. Y es que decía Heisenberg, el físico y filósofo, que lo que elegimos creer sobre la naturaleza humana tiene consecuencias sociales. Yo creo que el modelo del trauma y el apego trae otra concepción del hombre frente a determinismos genéticos o de fuerzas oscuras del inconsciente, trae una concepción del hombre diferente. Trae la concepción de que es lo que nos pasa, lo que nos ocurre, lo que nos hacen, lo que hacemos a los demás, la base de todo el sufrimiento humano es relacional, que enfermamos por los otros, pero también nos curamos por los otros, que nadie se cura a sí solo, por sí mismo. Y que necesitamos un modelo que devuelva al sujeto al centro de la escena. Un modelo, creer en un modelo que vea al hombre como libre, como responsable de lo que hace y dueño de su destino. Hay un libro de Roz Carballo maravilloso que se titula Ternura y violencia, que es, digamos, el par dialéctico en el que se mueve la biografía humana, la sociedad. Igual que Ortega y Gasset, que decía que el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. De eso se trata, de que podamos manejar nuestra propia historia. En ese sentido, entiendo que este modelo del trauma y el apego vuelve a colocar al sujeto en la escena central, igual que Cabaleiro y los médicos humanistas que antes mencionábamos intentaron traer, con el enfoque antropológico de la medicina, colocar al sujeto en el lugar central del tratamiento. Eso es todo.